hoy vamos a continuar y terminar con el tema que comenzamos hace 14 días, que es el estudio de los rayos individuales a través de la carta natal. Vamos a ver a través de la carta cómo se pueden averiguar aproximadamente el rayo del alma, el rayo de la personalidad, el rayo del cuerpo mental, el cuerpo emocional y el rayo del cuerpo físico. Averiguar los 5 rayos de nuestro equipo es lo que en todas las tradiciones se ha dicho como que debemos conocernos a nosotros mismos o a nosotras mismas. Entonces, a través de la carta natal, pues podemos aproximarnos a ese estudio. Aquí ya vimos en la clase anterior, en este diagrama, cómo hay almas de los 7 rayos y que igualmente pueden haber personalidades de los 7 rayos, cuerpo mental de los 7 rayos, cuerpo emocional de los 7 rayos y cuerpo físico también de los 7 rayos. Bien, vamos a recordar los 7 rayos planetarios. Primero, primer rayo, la voluntad de conocer el amor y su aspecto más elevado. Segundo, el amor a la sabiduría. Tercer rayo, la inteligente aplicación de la mente en el amor. Cuarto rayo, el equilibrio de los pares de opuestos para producir armonía en la vida a través del caos. Armonía a través del conflicto. Quinto rayo, la aplicación de la inteligencia en el conocimiento concreto y la ciencia. Sexto rayo, devoción a un ideal, idealismo. Y séptimo rayo, el rayo del orden a través del ceremonial, la magia y el sacrificio. Bien, en esta clase, como ya hemos anunciado en los carteles, es importante que tengáis a mano vuestra carta natal y la tabulación impresa, la tabulación que colgamos en la web del World Teacher Trust Barcelona Basanta. Entonces, tenerla a mano para poder seguir la clase, porque si no sería muy difícil, ¿de acuerdo? Intentaremos ir poco a poco, despacio, y luego abriremos a las 8 el turno de preguntas y también pues intentaremos solucionar todas las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? También, como sabéis, luego por correo electrónico me podéis escribir también si tenéis dudas y yo os iré contestando, ¿de acuerdo? A mi correo personal. Por tanto, carta natal al lado, tabulaciones al lado, etc. Fijaros que os sugerí que también os estudiarais la tabulación de rayos. Veis que aquí están los signos del zodíaco en esta columna, los rayos de cada signo, cuál es el regente exotérico, el regente ortodoxo y cuál es el regente esotérico o espiritual. Eso según lo ha dado el maestro tibetano en sus libros. Luego, cuáles son los planetas y los rayos, planetas sagrados, uno para cada rayo, y los planetas no sagrados. Y luego la denominación de los 7 rayos. Bien, vamos allá. El rayo del alma. El rayo del alma se puede reconocer su influencia en nuestra vida, sobre todo en los momentos culminantes, en los momentos en los que hemos brillado más allá de nuestra personalidad. Y podemos haber tenido atisbos de cuándo ha funcionado el rayo del alma
pues cuando cuando he realizado un gran servicio, también a través de nuestra vocación, también a través de actos de altruismo, cuando hemos hecho una actividad que realmente nos ha elevado, nos ha transportado. De ahí viene también el sentimiento de lo sagrado y también los deseos más elevados y más sublimes de nuestro corazón. Hemos extraído algunas frases claves del Tratado sobre Magia Blanca. Entonces, dice: la energía del signo ascendente es aquella a la cual debería responder todo buscador espiritual. Y el ascendente indica la dirección por donde puede fluir la energía espiritual, la energía del alma, si queremos cumplir el propósito de la encarnación. Como sabéis, el alma tiene un plan, tiene un propósito, que se llama el propósito del alma. Y en cada encarnación se marca ciertos fines, ciertas metas, y por tanto eso está de acuerdo al ascendente. Luego, otra frase: el ascendente contiene el secreto del futuro y encierra la indicación de lo que podemos ser y lograr en la encarnación. Ofrece el ascendente el tipo de fuerza que nos permitirá triunfar en esta encarnación. El ascendente indica la fuerza del alma. Aquí ya lo explica con toda claridad. Indica la fuerza del alma que el buscador o la buscadora está tratando de expresar mediante determinada personalidad. Y ahora extraemos unas cuantas frases extraídas del libro de Alice Bailey, La astrología esotérica, que es el tercer volumen de los 7 rayos. El signo ascendente indica las posibilidades más remotas, la meta espiritual y el propósito de la encarnación inmediata y de las sucesivas. Y luego, dice: el ascendente indica la vida futura y el propósito del alma inmediato para esta encarnación. Tiene el secreto del futuro y presenta la fuerza que, correctamente empleada, conducirá al ser humano al éxito, señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma. El ascendente, en pequeña medida, indica la meta de la vida para ese ciclo particular, y si no, durante un periodo de 7 vidas. Es decir, que muchas veces indica la meta no solo para esta encarnación, sino también para esta vida y las 6 siguientes. Los rayos, perdonad un segundo. Disculpad. Los rayos se expresan a través de los diversos signos. La clave para saber en qué signos se expresan los rayos puede ser hallada en lo que al rayo de la personalidad concierne, en el regente planetario exotérico, y en lo que al alma respecta, en el regente planetario esotérico. Esta última frase es de una gran importancia. Dice: la clave para saber en qué signos se expresan los rayos puede ser hallada en lo que al rayo de la personalidad concierne, en el regente planetario ortodoxo exotérico, y en lo que al alma respecta, en el regente planetario esotérico. Esto, como veremos, está bien detallado y expuesto en la tabulación. El signo ascendente con los regentes esotéricos planetarios indica el propósito del alma y señala el camino para el futuro, ofreciendo la oportunidad para progresar, evidentemente. El horóscopo erigido alrededor del signo ascendente
teniendo como regentes a los planetas esotéricos, comunicará finalmente el destino del aspirante o el discípulo. Otra frase extraída de Astrología Esotérica. El ascendente contiene el secreto del futuro y en su comprensión se encontrará la clave del problema de nuestra vida y alguna indicación de lo que podemos ser y podemos lograr. El ascendente nos ofrecerá el tipo de fuerza que nos permitirá triunfar en esta encarnación. Bien, vamos ya con la conclusión práctica. Ahora, mirad la tabulación y vuestra carta natal. Para saber el rayo del alma hay que mirar el rayo del signo ascendente. Hay que mirar en la tabulación el rayo o los rayos del signo ascendente. Puede ser un rayo, pueden ser 2 rayos o a veces pueden ser 3 rayos. Y además el regente esotérico, el regente espiritual del ascendente, según las tabulaciones ofrecidas por el tibetano. Ponemos un ejemplo. Ascendente es Géminis. Mirad la tabulación. El ascendente es Géminis en una carta natal. Géminis está regido por el segundo rayo. Y el regente esotérico de Géminis es Venus, no es Mercurio, es Venus. Y Venus, en la parte que hay debajo, Venus transmite el 5.º rayo, porque es un planeta sagrado, y transmite el 5.º rayo. Por tanto, constelación de Géminis, rayo segundo, regente esotérico espiritual, Venus, 5.º rayo. Por tanto, tendremos solo que estudiar y decidir cuál es el rayo de nuestra alma entre el segundo rayo y el 5.º rayo. El segundo rayo correspondiente a Géminis y el 5.º rayo correspondiente a Venus, que es el regente esotérico de Géminis. La conclusión vendrá, por tanto, por el estudio de esos 2 rayos, teniendo en cuenta que el alma solo expresa las virtudes del rayo. Por tanto, no nos tenemos que fijar en los defectos o los vicios de rayo, como vimos en la clase anterior. De manera que el alma expresará más o menos virtudes, más virtudes o menos virtudes, las expresará con mayor potencia, con mayor claridad o menor nitidez, pero no expresará defectos. Por tanto, esta información es muy práctica, ¿de acuerdo? El alma solo expresa las virtudes del rayo, no los defectos o vicios del rayo. Para ayudarnos en estos estudios, el tibetano también aporta en el Tratado sobre Magia Blanca cuáles son las notas claves de cada signo desde el punto de vista del alma, desde el punto de vista del ascendente a través de la cual puede trabajar el alma. Entonces, sabiendo cuál es el signo de nuestro ascendente, se nos recomienda que periódicamente, de vez en cuando, meditemos sobre la frase semiente que corresponde a nuestro signo del ascendente. En el caso anterior, si somos Géminis, pues meditar sobre la frase reconozco mi otro yo y al menguar ese yo crezco y brillo. Está claro, el mensaje para Géminis es primero reconocer nuestra alma y que también al reconocer la personalidad intentemos que esa personalidad vaya cada vez disminuyendo progresivamente, vaya menguando. ¿Para qué? Pues para que
mi otro yo, el alma, pueda crecer y brillar. Por tanto, esa es la nota clave para Géminis. Por eso se nos recomienda que meditemos periódicamente, regularmente, sobre la nota clave del signo de nuestro ascendente, porque encierra un gran mensaje, una gran sabiduría. Como toda esta clase va a estar en el PDF, y de hecho en esta clase, en este PDF, va a haber mucha más información que no nos va a dar tiempo tocar en la clase de hoy, porque también es importante que podáis hacer preguntas y que solucionemos dudas. Entonces, no vamos a leerlas, os las dejamos y para que las tengáis para meditar. Estas notas claves son para las personas que están recorriendo el camino espiritual y se encuentran ya en la rueda revertida, es decir, que progresan de Aries a Piscis. La humanidad en general progresa de Piscis a Aries, va al revés. Sin embargo, las personas que están ya siguiendo conscientemente el camino espiritual, se dice que renacen en la rueda revertida y que progresan de Aries a Piscis. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las siguientes notas claves desde el punto de vista del alma, desde Libra hasta Piscis. Bien. También resulta de gran utilidad meditar sobre los métodos de servicio de los 7 rayos, desde el punto de vista del alma. Esta información la ha dado el tibetano y a través de el servicio que hacen las almas de cada rayo, pues también podemos reconocernos pues algunas veces y confirmar lo que a través de la carta natal o de nuestra intuición pues podemos averiguar. Por ejemplo, los servidores del segundo rayo reflexionan y meditan sobre las nuevas ideas asociadas al plan, de lo que tiene que venir en el futuro, la nueva política, la nueva medicina, los nuevos sistemas de sanación, la nueva educación, el nuevo arte, la nueva ciencia, la nueva religión, la nueva economía. Entonces, todas estas nuevas ideas que se tendrán que ir plasmando con el paso del tiempo para construir una nueva civilización, pues reflexionan sobre ellas y poco a poco las van ejecutando gracias a las personas que vibran también en sintonía con ellos y se agrupan, forman un grupo y entonces el grupo se reúne y poco a poco empieza a materializar alguna idea, alguna faceta de ese plan, del plan divino para el futuro. Por tanto, estos servidores, estas almas de segundo rayo, pues seleccionan y van entrenando a aquellas otras almas que junto con él pueden llevar esa idea, esas nuevas ideas hasta lo más profundo de la mente de la humanidad. Es un ejemplo, por ejemplo, de las almas del segundo rayo, cómo suelen servir. Luego entonces, pues tenemos los servidores o las almas del tercer rayo, cómo suelen servir a la humanidad y al plan. Las almas de cuarto rayo, os lo dejo aquí porque hay mucha información. También las almas de quinto rayo, las almas de sexto rayo y las almas de séptimo rayo, cómo suelen servir a la humanidad normalmente. Además, también resulta muy interesante, una vez que intuimos cuál es el rayo de nuestra alma, el maestro tibetano dio unas frases de poder, palabras de poder para cada uno de los rayos. Entonces, una vez que intuimos cuál es el rayo de nuestra alma
y poco a poco en nuestra conciencia pues vamos asumiendo que es así, que es una realidad, pues entonces podemos también de vez en cuando utilizar la frase simiente o la palabra de poder para cada uno de los 7 rayos que están aquí escritos. Estas palabras de poder de cada uno de los 7 rayos aparecen en el 5º tomo de los 7 rayos, que se llama Los rayos y las iniciaciones de Alice Bailey. Bien, ahora pasamos al rayo de la personalidad. Bien, el rayo de la personalidad, en su aspecto positivo, es un medio para que el alma se exprese en el mundo. Es decir, la energía del alma viene marcada por su propio rayo, pero luego esa energía, ese rayo del alma, viene matizada, se expresa a través de la personalidad y entonces toma ese tinte, esa tonalidad de la propia personalidad. Entonces, ayuda el rayo de la personalidad a integrar la mente, emociones y cuerpo, ayuda a coordinar y dirigir la actividad en el plano físico. Acordaros que vimos en la clase anterior que el rayo de la personalidad tenía una influencia muy importante en el cuerpo físico, mientras que el alma tenía una influencia muy importante en el cuerpo emocional. Entonces, ayuda el rayo de la personalidad a establecer la identidad personal, ayuda a establecer una auténtica autonomía, originalidad, y también ayuda a establecer la vocación preliminar que se llama, porque muchas veces, pues en la vida, cuando somos jóvenes, pues tenemos cierta vocación, pero con el paso de los años vamos descubriendo cuál es nuestra verdadera vocación. Una cosa es en lo que trabajamos y otra cosa es nuestra verdadera vocación. Entonces, muchas veces lo que hacemos es pues, expresar en la vida, en la encarnación, esa vocación, primera vocación que tiene relación con el rayo de la personalidad. ¿Y cuál es el aspecto negativo de la personalidad? Pues bueno, esa energía de rayo lo que hace es intentar obstaculizar el camino hacia el alma, hacia el yo superior, intenta evadir y no responder a la llamada superior del alma, intenta limitar la energía del alma, rehusarse a crecer, expresa el egoísmo, la separatividad y expresa el ego, el ser egocéntrico. Vamos ahora con algunas frases extraídas de la astrología esotérica de Alice Bailey. El signo del Sol contiene el secreto del rayo de la personalidad y de la respuesta o no del ser humano al alma. El signo del Sol contiene el secreto del rayo de la personalidad. Indica la integración ya lograda y la actual etapa de desarrollo. Bien. El signo del Sol indica también el actual problema del ser humano. ¿Por qué? Porque el signo del Sol se relaciona con la personalidad, con el rayo de la personalidad, y es el que pues entra en fricción con el rayo del alma. Por tanto, el problema de nuestra vida, de cada encarnación, pues lo podemos ver a través del signo del Sol, a través sobre todo de sus defectos. Fija el paso, el signo del Sol, marca las tendencias de la vida, el temperamento, y
indica las tendencias de la vida ya establecidas y la línea de menor resistencia. Es por donde nos resbalamos, pues cuando nos olvidamos de quiénes somos. Por donde repetimos siempre los mismos errores. Y eso lo marca el signo del sol. Dice, la energía del signo específico en que nace el ser humano es más profundamente significativo de lo sugerido hasta ahora. Encarna su problema actual. Nuestro problema viene dirigido a través del signo del sol. El signo del sol con los regentes, ojo, con los regentes exotéricos planetarios, con los regentes ortodoxos planetarios, rige la personalidad, indica la herencia y resume lo que hemos sido. Concluyendo, para saber el rayo de la personalidad, entonces en la carta hay que mirar el rayo del signo del sol, que es el signo del mes en el que nacimos. ¿Cuál es el rayo del signo del sol? Y además, ¿cuál es el regente exotérico con X, el regente ortodoxo del signo del sol, según las tabulaciones astrológicas? Ponemos un ejemplo. Una persona que está en el camino espiritual, porque todo lo que estamos hablando, ya he dicho antes, que solo esto es aplicable para las personas que ya están en la rueda revertida, porque para las personas que todavía no han entrado en el camino espiritual, pues simplemente con una lectura de la carta astrológica a nivel ortodoxo, pues es suficiente. Entonces, miramos el signo del sol en esta carta, que es Tauro. Tauro, si lo miráis en la tabulación, está gobernado por el cuarto rayo. Y el regente exotérico es Venus, que es quinto rayo. Constelación Tauro, cuarto rayo, regente exotérico ortodoxo es Venus, quinto rayo. Por tanto, tendremos solo que estudiar y decidir cuál es el rayo de nuestra personalidad entre el cuarto y el quinto rayo. Esto es una facilidad, porque entonces no tenemos que mirar los 7 rayos. Entonces tenemos que estudiar en principio solamente el cuarto rayo y el quinto rayo. La conclusión vendrá por el estudio de esos 2 rayos y también teniendo en cuenta que la personalidad, hasta que no está purificada en un nivel elevado, expresa los defectos de rayo y sus puntos débiles. Entonces, aquí sí que podemos mirar los defectos de cada rayo, porque esos defectos de cada rayo corresponderán a esos defectos del rayo de la personalidad. ¿De acuerdo? Esto es otra información que nos puede ayudar pues, a afinar más, a intuir más cuál es el rayo de la personalidad. Bien, una vez que más o menos pues tenemos una aproximación a los 5 rayos, el alma, la personalidad, la mente, emociones y cuerpo físico, resulta de una gran ayuda estudiar los equipos de 5 rayos que están expuestos en los 2 tomos de Alice Bailey que se llaman El discipulado en la nueva era, volumen 1 y volumen 2. Estamos ya trabajando, una voluntaria está trabajando en el que ha recopilado todos los rayos, los 5 rayos de esos 42 discípulas y 42 discípulos y ha hecho como un Excel que estamos puliendo para que eso luego esté a vuestra disposición. Este Excel resultará de un gran interés porque cuando vosotras y vosotros
hayáis intuido cuál es el rayo de vuestra alma y vuestra personalidad, o inclusive también los 3 rayos de los cuerpos, pues entonces podéis encontrar en esas columnas de esos 42 discípulos y discípulas, pues cuáles eran los problemas que ellos tuvieron, las crisis, los conflictos, cuáles eran sus metas, y de esa manera os podáis ver reflejados de una manera importante a través de esa información expuesta por el tibetano. Por eso más adelante, en estas 2 clases, porque no da tiempo a terminarlo, colgaremos esas tablas con los rayos de esos 42 discípulas y discípulos y también información complementaria, indicando también a qué grupo simiente pertenecían de los 10 grupos simientes de la nueva era de los que habla el tibetano. Los comunicadores telepáticos, los educadores, los sanadores, etcétera, etcétera. Luego también, no ha dado tiempo, pero otra voluntaria ha traducido un artículo del responsable del Instituto de los 7 Rayos de Estados Unidos, de Seven Ray Institute, que se llama Mitchell Robbins. Al final daremos también información y enlaces para que podáis, por supuesto, y bibliografía para que podáis tener esa información. Lo que sí colgaremos es una combinación de los rayos de alma y rayos de la personalidad. Combinaciones de los 7 rayos de alma y 7 rayos de la personalidad. Todas las permutaciones que hay entre los 7 rayos de alma y los 7 rayos de la personalidad. La información no es muy extensa, pero sí puede resultar tremendamente práctica, porque a través de esa combinación de rayos de alma y de personalidad, pues podemos encontrar pues paralelismos con nuestros propios rayos. Resulta muy interesante comprobar cómo discípulas y discípulos con un equipo como el nuestro, o parecido al nuestro, ver qué dificultades tuvieron en la vida, ver cuáles eran sus metas, dónde fallaban, qué defectos tenían, qué problemas repetían, etcétera, etcétera, sus crisis, ¿no? Por eso es importante aprender de otras discípulas y discípulos, sobre todo sabiendo cuál era su equipo de los 5 rayos. Y por eso, dentro de unos días o más adelante, ya lo diremos, pues colgaremos esas tablas con los rayos de esos 42 discípulas y discípulas expuestos en los 2 volúmenes del discipulado en la nueva era. Bien, a través de la información expuesta también de Alice Bailey en el libro que se llama Glamour o Espejismo, en el que están expuestos cuáles son los espejismos de cada rayo, pues también podemos obtener información sobre cuál puede ser el rayo de nuestra personalidad, porque podemos vernos reflejados pues en uno u otro rayo en sus espejismos, donde pues solemos tropezar con la misma piedra. Entonces, he recogido aquí cuáles son los espejismos de los 7 rayos, y si queréis más información podéis luego acudir a la información que hay expuesta dentro del libro de Glamour o Espejismo. Por tanto, solo tenemos que ver esto en relación con el rayo de la personalidad, no con el rayo del alma, porque hemos dicho que el alma solo expresa las virtudes, expresará más o menos, pero la personalidad expresa esos espejismos. Pues, por ejemplo, el primer rayo, sobre todo, el espejismo del dictador, el espejismo de que hay que destruir las cosas para crear cosas nuevas. El segundo rayo, el espejismo de creerse que somos personas muy sabias. Importante
el espejismo del miedo y el temor, muy continuo dentro de todas las personalidades de segundo rayo. El tercer rayo, el espejismo de estar ocupado. El cuarto rayo, el espejismo del conflicto. El sexto rayo, el quinto rayo, perdonad, el espejismo del intelecto. El sexto rayo, el espejismo de la devoción, el fanatismo. Y el séptimo rayo, el espejismo de los poderes ocultos, poderes subterrenales, o el espejismo del cuerpo físico. Bien, vamos ahora a ver cuáles son los rayos del cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. El elemento mental, astral y físico tienen vida propia, esto ya lo hemos visto, y por tanto están matizadas por los rayos a que pertenecen. En el discipulado avanzado, los rayos de los tres cuerpos pasan a convertirse en subrayos de la personalidad. Por eso, en el sendero espiritual, lo más importante a medida que vamos avanzando es el rayo del alma y el rayo de la personalidad, porque finalmente lo que hace es abducir, toma bajo su control los rayos de los tres cuerpos inferiores. Como vimos en la clase anterior, el cuerpo mental, en general para toda la humanidad, son los rayos 1, 4 y 5. Los rayos en general del cuerpo emocional son los rayos 2 y 6. Y el cuerpo físico en general es controlado por los rayos 3 y 7. 3 y 7. Cuando veáis las tablas de los 42 discípulos del tibetano y discípulas, pues veréis que la mayoría de esos discípulos pues tenían los rayos del cuerpo mental, emocional y cuerpo físico pues dentro de estos parámetros, porque es lo habitual, Algunos discípulos o discípulas pues tenían algunos rayos diferentes, pero la gran mayoría pues tenía los rayos ajustados a estos patrones. Este patrón está aquí resumido en el cuadro también que visteis en la clase anterior, que es los rayos del cuerpo mental 1, 4, 5, cuerpo emocional 2 y 6 y rayo del cuerpo físico 3 y 7. Hay una regla mnemotécnica muy sencilla que podéis aprender. Aquí ponéis cuerpo mental, emocional y etérico y decís 1, 2 y 3. Me voy arriba. 4, nada, nada. 5, 6 y 7. Y así nunca os olvidaréis de este cuadro. Para mirar los rayos de los tres cuerpos en nuestra carta natal, tenemos que mirar dónde están ubicados los siguientes planetas: Mercurio, Marte y la Luna. Mercurio para el cuerpo mental, Marte para el cuerpo emocional y la Luna para el cuerpo físico. Esto es según la información que da el maestro tibetano en el libro de Astrología Esotérica. Para mirar el rayo del cuerpo mental, hay que mirar en qué signo se encuentra Mercurio. Después mirar cuál es el regente exotérico o ortodoxo de este signo. Luego anotamos el rayo de ese signo y el rayo del regente exotérico. Si coincide alguno con los rayos 1, 4 y 5, pues premio seguramente es ese. ¿De acuerdo? Vamos con un ejemplo. Mirad las tabulaciones, por favor. Esa persona tiene Mercurio en Libra. Libra, como podéis ver, tiene el rayo 3. Y el regente exotérico de Libra es Venus, que es el rayo 5. Entre los rayos 1, 4, 5 que gobiernan en general los cuerpos mentales, tomaremos el rayo 5 como rayo probable del cuerpo mental, porque el 3 no aparece. Como aparece el 5, en principio, pues tomaremos como rayo probable el que aparece.
que es el quinto rayo que expresa el regente exotérico que es Venus. Luego tendremos que investigar sus características para ver si nuestra intuición lo confirma. ¿Cómo mirar el rayo del cuerpo emocional? Hay que mirar en qué signo se encuentra el planeta Marte. Después mirar cuál es el regente exotérico ortodoxo de este signo. Luego anotaremos el rayo de este signo y el rayo del regente exotérico. Si coincide con alguno de los rayos habituales 2 y 6, entonces lo anotamos. Vamos con un ejemplo. Mirad, por favor, la tabulación. Esta persona tiene Marte en Cáncer. Cáncer expresa los rayos 3 y 7. El regente exotérico es la luna que vela a Neptuno. Cuando en las tabulaciones hay un planeta que vela a otro, tenéis que tomar nota de los dos rayos. Tenéis que tomar nota del rayo de la luna, miradlo en la columna de los no sagrados, cuarto rayo, y tenéis que mirar Neptuno en la raya, en el columna de los planetas sagrados, que es sexto rayo. Entre los rayos que salen 3, 7, 4 y 6, ¿cuál tomaremos entre los rayos habituales del cuerpo emocional 2 y 6? Pues el 6, que es el único que aparece. Por tanto, tomaremos el rayo 6 como rayo probable del cuerpo emocional. Luego tendremos que investigar sus características para ver si nuestra intuición nos lo confirma. Y ahora vamos a ver el rayo del cuerpo físico. Hay que mirar en qué signo se encuentra la luna en nuestra carta. Después mirar cuál es el regente exotérico de ese signo. Y anotamos el rayo de ese signo y del regente. Cuidado que me he equivocado aquí, me he equivocado, es un regente exotérico con X. Esto habrá que corregirlo. Un segundo que tomo nota. Anotamos el rayo de ese signo y del regente exotérico con X. Si coincide alguno con los rayos habituales, 3 y 7, anotamos cuál sale. Veamos un ejemplo a través de las tabulaciones. Esa persona que está en el camino espiritual tiene la luna en Sagitario. Vamos a Sagitario y Sagitario expresa los rayos 4, 5 y 6. Y el regente exotérico es Júpiter, y Júpiter expresa el rayo 2. Tenemos, por tanto, rayos 4, 5, 6 y 2. Y tenemos que elegir uno. Pero en este caso, en general, no coincide con el 3 y el 7, que son los habituales rayos que rigen el cuerpo físico. Por tanto, pues no podemos saber cuál es. Así que simplemente investigaremos las características de los rayos 3 y 7, que sí sabemos que son los rayos que rigen normalmente el cuerpo físico. En este caso, pues no tenemos la información, no podemos afinar con nuestra carta natal, pues simplemente tendremos que estudiar pues, los rayos 3 y los rayos 7 en el cuerpo físico. Cuando tengáis los ejemplos de los rayos de los 42 discípulos y discípulos de Tibetano, allí sí que se ponen, allí sí que hay muchos ejemplos de cómo funciona el rayo 3 y el rayo 7 a través del cuerpo físico. Por tanto, evidentemente, luego habrá que acudir pues, a la fuente de información más importante que ha dado la jerarquía, que es esa información que está en los volúmenes El discipulado en la nueva era. Pero nos puede ayudar todas esas listas
que estamos ya realizando con todos los rayos de las 42 personas que estaban en el grupo del tibetano siguiendo el proceso del discipulado. Bien, os doy aquí webs y bibliografía para que con calma pues lo vayáis poco a poco leyendo, estudiando. El tema de los 7 rayos es un tema para toda la vida, porque constituye la futura psicología. La futura psicología, la psicología de la nueva era se basará en los 7 rayos, que es como trabaja la jerarquía. La jerarquía trabaja solo con los 7 rayos. Por tanto, información muy completa a nivel mundial es el Seven Ray Institute, el Instituto de los 7 Rayos en Estados Unidos. Ahí tenéis el enlace de su página web. No sé si lo sabéis, pero cuando veáis cualquier página web en inglés, con el botón de la derecha aparece un desplegable. Cuando pincháis una página en cualquier idioma, podéis decirle traducir. Entonces, al cabo de unos 10-15 segundos, la página se traduce al español. Lo digo porque esto puede ser interesante para las personas que no lo saben, porque directamente desde Internet pues funciona el Google Traductor y podéis ver automáticamente e instantáneamente la traducción de esa página. Está claro, no es una traducción perfecta, pero sí es una traducción pues bastante fiable dentro de las limitaciones de los traductores de Internet. Luego, los libros más completos en inglés son El tapiz de los dioses, me he equivocado aquí, El tapiz de los dioses de Mitchell Robbins, que fue el creador y el fundador del Instituto de los 7 Rayos, y estos libros se pueden descargar en la página suya también, que se llama macara.us, ¿de acuerdo? Más adelante, a medida que avancemos en las lecciones de la naturaleza del alma, pues intentaremos que estén disponibles importantes traducciones de estos 2 volúmenes en inglés, ¿de acuerdo? Existen ya algunas traducciones de ciertas partes de estos 2 volúmenes que se llama El tapiz de los dioses y también aportan muchísima información intensamente práctica. Y luego también otra página que os recomiendo sobre astrología esotérica, también cofundada por Mitchell Robbins y por otros grupos espirituales asociados, otras escuelas esotéricas asociadas, que se llama Federación Moria. Aquí tenéis, y tiene una parte muy importante sobre astrología esotérica. En español hay un blog que os puedo recomendar por su seriedad, que se llama Logos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el enlace, pues para que lo podáis consultar de vez en cuando o suscribiros. Y luego, por supuesto, pues que sepáis que dentro de la editorial danista hay numerosos libros sobre astrología espiritual, astrología desde el punto de vista esotérica, y pues aquí hemos puesto algunos de ellos, la mayoría. Bien, acabamos ya aquí la clase. Os doy las gracias por vuestra asistencia. También doy las gracias a todas las personas que hacen posible que se puedan dar estas clases. Y es una actividad grupal, como todas las actividades pues, de la nueva era, evidentemente. Gracias a vosotros y a todos los colaboradores. Y vamos ya entonces a dejar de compartir la pantalla y ahora estoy a vuestra disposición pues para todas las preguntas que queráis hacer. Bueno, si puedo empezar yo. A ver,
yo, por ejemplo, tengo el... Bueno, primero vamos al rayo de la persona, del alma, al rayo del alma. Entonces, tengo que irme donde tengo mi ascendente, que es Sagitario. Sagitario, muy bien. Yo soy Leo, ascendente Sagitario. Entonces, me voy a Sagitario y dice 4, 5 y 6. Sí. Vale, entonces, regente exotérico, Júpiter. Sí. Y esotérico la Tierra. Sí. Entonces me voy a planetas sagrados de Júpiter y pone segundo rayo. Y yo me siento de segundo rayo, pero aquí dice 4, 5 y 6. Y la Tierra. Y la Tierra. El Júpiter es el regente exotérico ortodoxo. Tienes que fijarte en el regente esotérico espiritual, que es la Tierra, que es tercer rayo. Que es del tercer rayo. Claro, tienes que mirar en el rayo del alma el regente esotérico o espiritual, porque el regente con X exotérico es para el rayo de la personalidad. Ya. No es. Ya. Con lo cual, entonces, claro, ni es 4, ni es 5, ni es 6, porque es 3 y yo ya me tiro por el balcón. Porque... No. Puede ser el 4, el 5, el 6 o el 3. Tienes que mirar esos 4 rayos para intentar localizar el rayo del alma. El 4, el 5, el 6 de Sagitario y el rayo 3 de la Tierra. ¿Vale? Entre esos rayos, 4, 5, 6 y el 3, pues tendrías que intentar pues ver si sintonizas con alguno de ellos. Si tú te sientes muy afín al segundo rayo, puede ser que tu alma sea un alma de sexto rayo. Y sí, a través de esa alma de sexto rayo, como tiene, digamos, mucha afinidad con el cuerpo emocional, pues, o con la personalidad también, pues puede ser que te dé la impresión de que vibras en el segundo rayo. Por eso luego hay que mirar el rayo de la personalidad y el rayo del cuerpo emocional. Bueno, en principio... de la personalidad se hacía mirando el... ¿Cómo era? Se mira el signo que me dices que es Leo, ¿verdad? Leo. Vale, has de mirar el 1 y el 5, lo anotas. Y el rayo de la personalidad, el regente exotérico con X, es el Sol, que es el segundo. Con lo cual, el rayo de la personalidad puede ser el 1, el 5 y el 2. Por eso puede ser perfectamente que tengas un rayo de alma 6 y un rayo de personalidad 2. Con lo cual, eso sí que podría ser perfectamente posible de acuerdo a tus intuiciones. Vale. Pensaba que era al revés, fíjate. Vale. Bueno, esto lo tienes que tomar como una hipótesis de trabajo. Esto no es una regla matemática, ¿de acuerdo? Entonces, a través del estudio de las vidas de esos discípulos y a través también de la combinación que encontraremos, que colgaremos de los rayos de alma y de personalidad solamente, pues tú podrás ver y afinar. Pero en principio, esa es la manera que yo sugiero para aproximarnos al rayo del alma y al rayo de la personalidad. Un rayo de alma 6-2 y personalidad o 2-6 tienen energías muy parecidas, evidentemente, porque son rayos femeninos. Y ahí es donde entonces tenemos que ir aplicando nuestra intuición y sobre todo ver cómo respondían otros discípulos y discípulas como fueron los discípulos del tibetano. Bueno,
ya dejo paso, si no hable a nadie, entonces ya, Sí, mejor ya vamos me con daré, más. ya me daré de alta, pero en principio dejo a otros. Yo ¿vale? tengo una pregunta. Sí, Valentín. sí, En la clase anterior había una ficha que hablaba de los rayos que estaban en manifestación, los que no estaban en manifestación, los que estaban de salida, los que estaban... ¿Eso puedes explicarlo un poco? Porque queda un poco extraño decir, no, el primer rayo no está en manifestación. El segundo sí, el tal está de salida, el quinto creo que el quinto, el sexto, etcétera, etcétera, con unas fechas muy concretas, 1575, 1625. sí. Bueno, en manifestación, dice el maestro tibetano, que siempre hay 5 rayos en manifestación y hay 2 rayos que no se manifiestan. Entonces, como son cíclicos, van entrando y van saliendo. Entonces, en la actualidad, el primer rayo de voluntad o poder no está en manifestación, con lo cual es muy difícil, creo que el otro es el cuarto, corrígeme, Luis, Sí, sí. pero entrará también, me parece, dentro de poco, me parece, el cuarto rayo, ¿no? Porque claro, unos van saliendo y otros van entrando. Sí. Entonces, almas de primer rayo, de voluntad poder, hay muy pocas en manifestación. Entonces, si os sale un alma de primer rayo, pues seguramente no seréis un alma de primer rayo. ¿De acuerdo? Porque no está en manifestación, es muy difícil. Cuando encarna un alma de primer rayo, como pocas, pues podemos ver a almas como Blavatsky, que se dedicó a destruir la forma de pensamiento, los pensamientos que había en esa época, religiosos, espiritistas, y dio una nueva manera de entender la vida espiritual. De manera, las almas de primer rayo generalmente encarnan para destruir lo establecido, no de manera violenta, sino destruir para cambiar las cosas. Entonces son almas con un gran poder, con una gran potencia. Cuando esas almas aparecen, pues podéis ver los resultados. Causan una conmoción en la conciencia de la humanidad, en el orden establecido, y luego dan otra sabiduría que poco a poco se irá instaurando con el paso de los decenios o de los siglos. Por tanto, los rayos que no están en manifestación, pues es mejor o deducir que en principio no sois almas de esos rayos, como el primero o a lo mejor el cuarto. Eso es lo más sensato. Pero fijaros que hay rayos que entran y salen y que su salida o su entrada pues dura varios siglos. No es instantáneo. ¿Por qué? Porque se va produciendo, por eso, de una manera lenta y gradual. Sí. Entonces, eso es lo que te puedo decir, y si queréis más información, pues podéis encontrarla en el volumen primero de Psicología Esotérica de Alice Bailey. Sí, podríamos pensar entonces de tus palabras que sería probable que a partir de 2025 o 2050 empezaran algunas de esas 3000 almas de primer rayo a encarnarse en el planeta, ¿no? Bueno, me parece recordar que no dice el maestro tibetano cuándo entrará en manifestación el primer rayo. No da la fecha, me parece. Solo da la fecha del cuarto rayo. Sí, correcto. Sí, pero sería un momento oportuno. Bueno, no, más bien no, porque pueden causar mucha destrucción las almas del primer rayo, porque el primer rayo es el fuego consumidor de Dios. Ya. Y tienen un poder casi diríamos terrible. Es un poder al que no está acostumbrada la humanidad. Pero acordaros, el séptimo rayo, por las clases de la naturaleza del alma, el séptimo rayo es como el rayo
menor, aminorado del primer rayo, el séptimo rayo. Por eso, como está entrando en manifestación, van a entrar, cada vez van a encarnar muchas almas, muchísimas almas de séptimo rayo, que llevan en sí el primer rayo disminuido. ¿Me explico? Sí. Porque el primero es brutal, Claro. brutal. Pero el séptimo rayo lo tiene también el primer rayo, va disminuido, con lo cual estas almas de séptimo rayo provocarán de manera suave, aminorada, la destrucción también de aquellas cosas que ya deben terminar en esta civilización. Estructuras, maneras de entender la política, todo, ¿de acuerdo? Por eso, a medida que encarnen esas almas de séptimo rayo y cada vez encarnen menos almas de sexto rayo, pues iremos viendo cómo la nueva civilización se irá poco a poco construyendo. Gracias, Valentín. Valentín, una pregunta que nos hacen. Has afirmado durante la exposición que el signo del sol sugiere el aspecto rajásico del ser humano. ¿Lo puedes explicar un poco más? Sí, el aspecto rajásico es la personalidad. Entonces, la materia se divide en sattva, rajas y tattva, que significa el aspecto armónico, que es el ascendente, el alma, el aspecto rajásico de dinamización, de actividad, muchas veces frenética, a veces de hiperactividad, que es el sol, y el aspecto tamásico, que eso está representado por la luna. En la carta, pero eso pertenece a la astrología esotérica, ¿de acuerdo? El ascendente es sattva, el sol, el signo del sol es rajas, actividad, y tamas lo simboliza la luna. Es el aspecto, digamos, perezoso de la materia. Por tanto, la luna en la carta tiene que ver con nuestro pasado, sobre todo con la vida anterior, con los cuerpos lunares, donde tenemos nuestro verdadero anclaje y nuestros verdaderos problemas derivados del pasado, sobre todo del inconsciente, y el sol es el aspecto rajásico, que significa el aspecto de la personalidad dinámica, en el que pues solemos tener nuestros problemas actuales de esta encarnación, que es el signo del sol, el signo donde solemos tener pues los defectos. Sí. Nuestro problema en esta vida, que es el presente, el sol, el rayo de la personalidad, es el signo del sol. Y por eso tenemos que estudiar profundamente los defectos del signo del sol, porque por ahí es donde nos deslizamos cuando no nos damos cuenta. Y eso también encarna los defectos o vicios del rayo de la personalidad, que hemos visto que tiene relación con el sol. El aspecto armónico o sádvico de nuestra vida es el alma, y el alma puede funcionar a través del ascendente, del signo del ascendente y de los regentes esotéricos o espirituales del signo ascendente. Por eso podemos encontrar los tres estados de la materia, sattva, rajas y tamas, el aspecto armónico de dinamismo y de inercia o de pereza, pues en la carta representados por el signo, por el ascendente, por el sol y por la luna respectivamente. Hola, ¿puede preguntar? Sí, sí, claro. Bueno, yo tengo el ascendente a Capricornio. Entonces Capricornio, tengo, ¿vale? Sí. 1, 3 y 7. 3 y 7, sí. Sí.
Y el regente es Saturno y el esotérico también es Saturno. Sí. Vale. Esto es que hay que trabajar mucho. No sé. ¿Ves que te da rayos 1, 3, 3 y 7 y 7, 3? sí. Que el 3 se repite 2 veces. Sí, El 3 se repite 2 veces, 2 ¿verdad? veces, sí. Pues posiblemente seas un alma de tercer rayo. Acordaros de que en la actualidad hay las mismas almas, las mismas mónadas de segundo rayo que de tercer rayo. ¿De acuerdo? Vale. 30.000 millones de mónadas humanas de segundo rayo y las mismas de tercer rayo. Me refiero que no todo el mundo es de segundo rayo, no, pero puedes tener un alma de tercer rayo, pero en tu equipo, en la personalidad y en los cuerpos puedes tener rayos femeninos que pues complementen el trabajo ese del alma de tercer rayo. Pero también tengo el 1, pero tú dices que no existe, digamos. No, vamos a ver. Tú tienes que llegar a averiguar cuál es el rayo de tu alma. Y tienes de Capricornio 1, 3 y 7. Sí. Y por Saturno, el regente espiritual, otro 3. Si tienes 2, 3, lo más normal es que seas un alma de tercer rayo. ¿Me explico? Eso sería lo más normal. Bueno, de acuerdo. Olvídate del primero y del séptimo, porque si tienes 2 terceros veces, rayos, sí. seguramente eres un alma de tercer rayo. Vale, gracias. Luego eso hay que combinarlo con el rayo de la personalidad. Sí. ¿Cuál es tu signo de del Sol? Es Acuario. Acuario. A ver, dímelo tú misma, por favor. Yo tengo el 5, digamos, el quinto 5, rayo. ¿vale? El quinto rayo. Después Sí. tengo exotérico, tengo Urano. ¿Y qué rayo es? Es el 5, ¿no? No. Mira ¿No? debajo, Urano es un planeta sagrado y que es séptimo rayo. Sí. ¿Vale? ¿Lo ves? Sí. Urano es el regente exotérico y está gobernado por el séptimo rayo. Por tanto, tienes Acuario, quinto rayo, Urano, séptimo rayo. El cuerpo físico normalmente o es 3 o 7 en el cuadro de antes. Vale. Y el esotérico tengo Júpiter. Bueno, pero olvídate, porque ahora estamos hablando de la personalidad. Vale. Hablamos del rayo de la personalidad, que es el signo del Sol, sí. Acuario, y el regente exotérico con X, que es Urano. Exotérico. Entonces, entre el 5 y el 7, si normalmente el cuerpo físico está regido por los rayos 3 y 7, ¿cuál será? ¿El 5 o el 7? El 7. El 7, claro. Claro. Sí. Pues lo más probable es que tu rayo del cuerpo físico sea el 7. El 7. Perfecto. Entonces, tenemos que ir utilizando las tablas, las tabulaciones, para averiguar el rayo del alma en función de los rayos del ascendente, del signo ascendente y del regente esotérico o espiritual. Y para el rayo de la personalidad, mirar el rayo que rige cada signo y el regente exotérico con X. Muy bien. Esa es la diferencia. Y a partir de ahí, con esa información, pues entonces tenéis que empezar a reducir la información a la mínima expresión posible. Y a partir de ahí, pues ir a las tablas que tenéis o que tendréis de, por ejemplo, esos discípulos o discípulas, y a partir de ahí podéis encontrar pues similitudes con vuestros rayos. Por eso estos documentos que colgaremos también os van a dar mucha información sobre las combinaciones de los rayos de alma y rayos de personalidad, ¿vale? Los 7 y 7, y también
las vidas y los rayos, perdón, de esos discípulos y discípulas, que eran 42 con todos sus rayos. ¿Vale? Sí. Vale, gracias, Valentín. Valentín, otra pregunta. Un momentito, que llega por el chat. Conchi nos pregunta, has dicho que los espejismos ayudan a conocer nuestra personalidad. Sí, exacto. ¿Pueden ayudar aquellos rayos de la personalidad con los de los espejismos de los distintos cuerpos? A mí, por ejemplo, me coincidiría el rayo quinto en el cuerpo mental y ninguno más. Bueno, vamos a ver. Los espejismos, en principio hay que mirarlos en el rayo de la personalidad, pero también sí que es cierto que en las personas que están en el camino espiritual y empiezan ya a estar polarizadas mentalmente, el rayo de la mente ocupa cada vez una mayor importancia, mayor predominio. Por tanto, podéis mirar esos espejismos tanto para el rayo de la personalidad como también para el rayo de la mente y también para el rayo del cuerpo emocional. Para el rayo del cuerpo físico, pues prácticamente no se utiliza. Pero sí es cierto. Entonces, utilizar esos espejismos para esos tres rayos, el rayo de la personalidad, el rayo de la mente y el rayo del cuerpo emocional. Otra pregunta, Valentín. María Rosa nos pregunta, ¿pueden repetirse los rayos o han de ser 5 diferentes? No, se pueden repetir. Lo que sí no es frecuente, y lo veréis por la combinación de rayos de alma y personalidad que colgaremos dentro de unos días, lo que sí es muy poco frecuente, y lo podréis comprobar en los rayos de los 42 discípulas y discípulos, es que el mismo rayo del alma sea el mismo rayo de la personalidad. Esto es extremadamente raro. Extremadamente raro. Fijaros, en los rayos de los 42 discípulos del tibetano, a ninguno o a ninguna tenía repetido el rayo de la personalidad el mismo que el rayo del alma. Por eso, en esta tabulación que colgaremos de Michael Robbins, pues no aparece rayo 1, personalidad 1, porque eso es extremadamente raro. Pero los rayos de los cuerpos, evidentemente, sí que pueden coincidir y se pueden repetir, por supuesto. María Rosa nos comenta que tiene el ascendente, Sol y Mercurio en el mismo signo y la Luna y Marte en el mismo signo. Vale, vamos con el ejemplo de María Rosa. A ver, al ascendente, ¿cuál es? El ascendente tiene el ascendente, el Sol y Mercurio en el mismo signo. Sí. Pero no nos dice el signo que es. Si quiere abrir el micro y contestar, por favor. Mejor. Sí. Así hacemos ejemplos. Sí, no. A ver, yo también me ha llamado la atención en el caso de Eva, que ha dicho que si tiene personalidad y alma, que es o segundo o sexto rayo, entonces su cuerpo físico, su cuerpo emocional, si ha de ser de segundo o sexto rayo, pues se repetiría uno de los rayos. Sí, claro, sí. Vale, entonces esto ya me ha llamado la atención. Después, en mi caso, a ver, yo tengo una ligera idea, de mis rayos tengo una ligera idea, ¿no? Todo esto pues me ayuda a aclararme un poco más, ¿no? Pero claro, en mi caso tengo el rayo de la personalidad y el rayo del alma están en el mismo signo, ¿eh? Están en Leo los dos, ¿eh? Entonces, el otro día en la clase tú explicaste un poco que el problema y el crecimiento está entre la personalidad y el alma. O sea, que el alma y la personalidad nunca
casi nunca puede ser del mismo rayo, porque entonces el trabajo, ¿dónde estaría, no? Digo yo. ¿No? O sea... Sí, el rayo del alma y el rayo de la personalidad es extremadamente raro que sean el mismo. Exacto, exacto. Extremadamente raro, rarísimo. Es el trabajo que tenemos, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, bueno, en mi caso, leo el rayo 1 y quinto. Sí. Y los regentes, tanto esotérico como exotérico, es el segundo. Y en el caso del esotérico, como también está Neptuno, es el sexto. El sexto, sí. Sí. Bueno, entonces yo tengo claro que yo no soy, que mi personalidad no es de segundo rayo. Mi personalidad ha de ser un rayo impar, seguro. Entonces, eso es la personalidad. Entonces, yo me inclino más que mi alma es de segundo rayo. Me inclino más, o sea, no, también podría ser de sexto, pero me inclino más al segundo. Entonces, he de decidir si mi personalidad es de 1 o de quinto. Claro. Que yo tengo el quinto, seguro que lo tengo, porque además Mercurio también lo tengo en Leo, que es la mente. Sí. O sea, que seguramente de mente puedo tener un quinto. Sí. Pero también pienso que de personalidad puedo tener un primero, aunque no sea, bueno, ya me lo estudiaré mejor, ¿eh? Claro. Por eso, y después, cuando has dicho, claro, entonces luego el cuerpo emocional y cuerpo físico, pues también coincide, porque tengo Marte y la Luna, los tengo en Libra, los dos, ¿eh? Entonces Libra es de tercer rayo y el regente es de quinto rayo. Sí. Es de quinto rayo. Y Marte es de sexto rayo. Entonces podría ser que mi cuerpo emocional sea de sexto rayo, por Marte, y entonces el cuerpo físico sí que no me sale, porque yo de tercer rayo mi cuerpo físico no es. Mi cuerpo físico es, yo diría que es de séptimo. De séptimo. Bueno, porque hace muchos años yo ya había estudiado los rayos y es de las cosas que me quedó muy clara. Era, bueno, de tercero no, porque ni soy aritmética, ni soy, bueno, no encajo, ¿no? Y además soy metódica y soy ordenada con la manera de funcionar, ¿no? Entonces yo me pienso más que es un séptimo. Entonces yo con todo esto que estamos haciendo ahora, yo te iba a hacer una propuesta a ver si los demás estudiantes estamos de acuerdo, que sería que si todo esto lo reflexionamos, lo trabajamos en particular, que la próxima clase fuese una clase, no fuese clase de compartir, de dudas o de, no sé, de lo que surja, ¿no? Y de compartir lo que estamos buscando y a las conclusiones que llegamos. Esto, bueno, depende de lo que decidáis, ¿no? Pero es una propuesta que hago. Sí, el grupo decide, María Rosa. Sí. El grupo es el que decide, yo no decido. Si la mayoría de las personas quieren que o necesitan que hagamos otra clase sobre este tema, pues lo podemos hacer. De todas maneras, yo había pensado, más adelante, o más adelante, a medida que vayamos avanzando en las clases de la naturaleza del alma y tengamos ya las combinaciones de los 7 rayos de alma y de personalidad y tengamos también los rayos de los 42 discípulos y discípulas y también hayamos visto más cosas que dice el maestro Saint Germain sobre los rayos, yo había pensado más adelante, pues profundizar porque estamos empezando a ver lo que dice el maestro Saint Germain de los rayos. Estamos todavía en la lección 12 o 13. Son 40 lecciones. Y luego aporta mucha información valiosísima sobre los rayos. Entonces yo creo que como es un tema esencial, no importante, esencial,
Hoy he pensado más adelante, porque también alguna otra persona ha dicho que valdría la pena, pues podemos hacer 1 o 2 clases ya con el tema más maduro, las personas que siguen estas clases, para sacarle más jugo, a todo el tema de el equipo de los 5 rayos. Es otra propuesta, María Rosa. Sí, yo creo que tienes razón, que más adelante será mucho más provechoso. Gracias. Vale, gracias. Gracias, María Rosa. Valentín, otra pregunta. Cris nos pregunta, ¿influye la carta progresada, el ascendente progresado en los rayos actuales? No. Es la carta natal, es la impronta con la que nacemos. Luego eso, evidentemente, puede evolucionar, y de hecho evoluciona, a través de las revoluciones solares y los tránsitos y todo eso. Pero la impronta está ahí. La impronta celeste está ahí. Entonces, nacemos con ese equipo de rayos para esta encarnación. Y eso nos marca. Entonces, no tiene nada que ver. Tenemos que ajustarnos al equipo de rayos con el que nacemos para esta encarnación, que es lo que está registrado en la carta natal. Vale, gracias, Valentín. Yo quería preguntarte sobre el rayo del cuerpo emocional. Sí. Porque mi Marte está en Libra. Tu Marte está en Libra, vale. Sí. 3. Y el regente exotérico es Venus. Y Venus es de 5º rayo. Sí. Pero el rayo emocional normalmente es de 2 y 6. Sí. Y no me coincide. Exacto. Pues bueno, entonces pasas del 3 y el 5 y te estudias el 2 y el 6. ¿Por qué? Porque, en principio, la mayoría de la humanidad, incluidos los discípulos y discípulas, sobre todo aspirantes y en probación, pues se ajustan a este modelo del cuerpo mental, los rayos del cuerpo mental 1, 4, 5, emocional 2 y 6 y físico 3 y 7. Entonces, como hemos puesto en el ejemplo de la clase, si no se ajustan, pues te olvidas del 3 y el 5 y estudias cómo trabaja el cuerpo emocional del 2 y el 6. Porque ya hemos dicho que esto no es una fórmula matemática, es una fórmula, digamos, de acercamiento o aproximación, y también tenemos que utilizar nuestra intuición. Por tanto, te olvidas de lo que te sale y estudias por tu cuenta cómo trabaja el cuerpo emocional 2 y 6. Gracias. Hola. Yo claro, tengo muchas dudas porque soy muy reciente, ¿no? Mira, yo soy Leo con ascendente Escorpio. Entonces, en Leo tengo el rayo primero y el 5º. Tengo que descartar el primero porque no está activo. Sí. Vale. Entonces tengo regente esotérico Sol y regente esotérico Sol, que vela Neptuno. Sí. Que es del 6º rayo. Sí. Vale. Entonces Escorpio es de 4º rayo, que también está inactivo. Bueno, está entrando, saliendo. Sí, pero hablamos, en relación con los rayos que entran y salen, hablamos del rayo del alma, ¿de acuerdo? Del rayo del alma. Entonces, del rayo de la personalidad sí que podemos tener un primero o un cuarto, o una mente de primero también, o de cuarto, ¿me explico? Solo es a nivel de las almas. Vale. Que es es el signo. Sí. El que hemos dicho primero. Entonces, si dijéramos, estaría yo en el 6º rayo, ¿no? ¿Dónde está tu sol?
mi sol, ¿qué es el sol? A ver, ¿qué es el día que nazco? El mes, ¿sí? ¿En qué, El mes, qué sí, signo sí. eres? Soy Leo, Leo. que soy Tienes sol el y 1, sol. Sí, ¿eh? vale, el 1 y el 5. El 5. Y luego Sol, Vela a Neptuno. Estamos Sí. hablando del signo del mes de... Eres Leo, ¿eh? De nacimiento. Sí, soy de agosto, sí. 2 y 6. Sí. Bueno, pues ahí tienes que mirar la personalidad 1, 4, 2 y 6. 1, 2, 4 y 6. Perdón, 1, 5. Ah, vale. Eres Leo, ¿no? 1, Sí, 5. sí, Leo. 1, 5 1, y 5, y sexto. 2 y 6. A partir de ahí, pues estudias cómo funcionan los rayos de la personalidad, de esos rayos, los defectos, los espejismos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque vas a manifestar en principio, a no ser que seas una iniciada de tercer grado, está claro, el Sol va a mostrar más o menos defectos. Por eso es una manera de averiguar nuestros defectos, una manera de averiguar, pues el acercarnos al rayo de la personalidad. El alma no tiene defectos, solo virtudes. Y solo expresa virtudes. Más o menos. Por eso es más fácil encontrar el rayo de la personalidad antes que el rayo del alma. Es más fácil, porque podemos intuirlo a través de los espejismos, a través de la vocación, a través de muchas cosas. Es más fácil. El rayo del alma es más sutil y de hecho es lo último que se localiza, porque es lo más sutil, es lo que se nos escapa. ¿De acuerdo? Entonces, en el rayo de la personalidad tendría Escorpio, que tengo el cuarto rayo. Sí. El regente exotérico es Marte, que es el sexto. Sí. En el regente esotérico también tengo Marte, pero Marte que vela Plutón. Que ahí tengo entonces... Que tengo a ver, ¿estamos hablando del Sol? No, estamos hablando ahora del ascendente. De ascendente. El es cuarto... 6 y 1. Y 1. El 1 descartado. Vale. Con lo cual puede ser un alma de cuarto y 6, está claro. Un alma de energía femenina y a partir de ahí pues puedes luego ver eso cómo funciona. Es decir, hoy en día hay muchas almas y también dentro del campo esotérico, muchas almas de sexto rayo. No pensemos que no hay, porque vaya saliendo. Hay muchísimas almas de sexto rayo que están ayudando a hacer la transición hacia una nueva era, hacia una nueva civilización de séptimo rayo. Por tanto, hay más almas de sexto rayo de lo que nos pensamos. ¿De acuerdo? Y que muestran pues justamente las cualidades o virtudes del sexto rayo. Porque el alma solo manifiesta las virtudes. Manifestará más o menos, pero no manifiesta los defectos. Y solo manifiesta el rayo de la personalidad. Por eso, si os sale un alma de sexto rayo, pues hay muchas posibilidades, porque hoy en día hay muchas almas de sexto rayo encarnadas. Entonces, en Leo, que tengo el sexto rayo también en Neptuno, ¿esto tiene que ver con el alma? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Recuérdame, ¿qué alma era? Yo soy Leo. ¿Tu ascendente? Yo soy Leo con ascendente Escorpio. Bueno, pues Escorpio, alma 4. O sea, el Escorpio, el ascendente es el alma, no es la personalidad. Que entonces claro. Había entendido al revés. No. El ascendente es a través del cual trabaja el alma. El ascendente, vale. Lo he dicho 10.000 veces, el ascendente es a través del signo, a través del cual trabaja el alma, el ascendente. Vale. Y su regente esotérico o espiritual. Mientras que el rayo de la personalidad
es el signo en el que hemos nacido y el rayo del regente exotérico con X. Por eso es importante que el PDF os lo repaséis, os lo estudiéis en casa junto con la carta y las tabulaciones. Entonces, de esa manera, poco a poco, pues llegaréis a comprender que es fácil, no es tan difícil, pero no es una fórmula matemática. Vuelvo a insistir. Es una aproximación en base a lo que dice el maestro tibetano en sus libros. Estudiaré. Luego hay Gracias. que claro, pues, utilizar la intuición y es importante, digamos, y luego utilizar, bueno, nuestra mente en su máximo potencial y la intuición. De acuerdo, muchas gracias. Una pregunta que me gustaría hacer a mí sobre los cuerpos mental, emocional y físico. Hemos dicho hoy que el mental tenemos que mirar Mercurio en la carta. Sí. Emocional Marte y el físico la Luna. Sí. El Sí. físico la Luna. Yo tenía como otra versión anterior que era el mental la Luna. Sí. Emocional Marte y el físico Saturno. Sí. Reestudiando a raíz de estas clases el libro de astrología esotérica, sí. Pues me ha confirmado lo que yo más o menos intuía. Y la nueva intuición es que es Mercurio, porque Mercurio, digamos, según el tibetano, tiene al menos tres niveles. En el nivel inferior rige la mente concreta. Rige también la mente superior y rige la antakarana, pero Mercurio en su aspecto inferior, de los tres que tiene, rige la mente concreta o el cuerpo mental inferior. Y la Luna, cuando he vuelto a reestudiar lo que dice en astrología esotérica, recalca por activa y por pasiva, pues que gobierna el cuerpo físico. Con lo cual, mi acercamiento, evidentemente personal, es que es más correcta esta clave de acercamiento al rayo de la mente, emociones y cuerpo físico, que es Mercurio, Marte y la Luna. Vale, no es que a mí cuando era al revés me salía muy bien y ahora pues, no me encaja nada. O sea, cuando yo lo había visto como Saturno, el físico, que además me resuena más, o sea, a nivel conceptual, por lo que yo entiendo las cosas ahora, ¿no? Claro. Aunque el libro diga esto, a mí me resuena más que Saturno sea el cuerpo físico, ¿no? Digamos, más que la Luna, que vale que venimos de la Luna, pero el cuerpo lo tenemos ahora aquí en la Tierra, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Me resuena más, no sé. El emocional Marte, vale, podría ser, ¿no? Aunque también pienso que podría ser la Luna, pero bueno, podemos poner Marte. Y el mental también podría ser la Luna por el efecto reflejo, ¿no? Claro, pero... La Luna está haciendo de reflejo del Sol, que te bueno, propongo... si el sistema solar, ¿no? La Luna refleja el Sol, que es la conciencia. Te propongo que hagas en el libro de Alice Bailey, la astrología esotérica, hagas una búsqueda cuerpo físico o luna y verás cómo la cantidad de información que aporta por activa y por pasiva del cuerpo físico en relación con la luna es tremenda. Y Saturno no aparece en ningún momento como... ¿Entiendes? Sí, sí. Lo único que, bueno, que por ejemplo la luna, pues eso que te decía, ¿no? Si el sol es la conciencia o no sé cómo decirlo, ¿no? La luna puede reflejar eso y lo puedo entender como cuerpo mental, lo puedo entender. Como cuerpo emocional también lo puedo entender. Porque, bueno, en principio se recoge todo nuestro pasado, pues es básicamente una experiencia emocional, ¿no? Todavía, ¿no? Si tú quieres, físico-emocional. Bueno, pero como físico, pues me cuesta, como si dijéramos, relacionarlo, ¿no? Por eso te preguntaba, digo, pues a nivel conceptual, si, no sé, ¿se te ocurre, pues, no sé, alguna explicación? No, me he basado estrictamente en lo que dice Alice Bailey. Vale. Y me lo he reestudiado, he dedicado en este mes a reestudiarlo, ¿no? Y me lo ha confirmado. Pero, vamos a ver, esto es mi acercamiento, ¿me explico?
No, no, Porque sí, sí. en ningún sitio del tibetano dice el cuerpo mental es tal. No, Claro. no. Sí que lo dice para el rayo del alma y el rayo de la personalidad, como habéis visto, pero lo del rayo del cuerpo mental, emocional y físico no dice esto, mirar tal planeta en la carta, no lo dice el tibetano. Vale, vale. Entonces, después de reevaluar y reestudiarlo, pues yo al final pues he tomado como modelo lo que he encontrado en el tibetano, que me ha confirmado que es así. Por eso en el PowerPoint anterior he cambiado lo que había puesto en principio. Ah, vale. Claro, yo no te lo he querido decir así porque como yo ¿Sí? lo tenía apuntado, pero claro, no lo tengo. pero lo he cambiado porque, bueno, yo también soy un simple estudiante. No, y yo estoy aprendiendo, ¿no? Entonces cada uno tiene que hacer sus propios experimentos e investigaciones y acercamientos, ¿no? Por eso te digo, lo mejor es acudir a la fuente. O fuentes. Para mí, la fuente de la astrología esotérica de Alice Bailey es un libro fiable 100%. Por eso, al hacer esa investigación, pues he aportado pues esos 3 planetas, Mercurio, Marte y la Luna, como las claves para los rayos del cuerpo mental, emocional y cuerpo físico. Ok, gracias, Valentín. Lo he cambiado en el Sí, PDF sí, me lo parecía, pero bueno, era más que nada por entenderlo también conceptualmente, ¿no? Porque era así, pero está muy bien, o sea, sí hay que estudiar, ¿no? Claro. Cuanto más estudias, pues, ¿no? Más afinas, claro. ¿no? Si tú encuentras, pues, referencias explícitas a esto, pues yo encantado que me digas, mira, Valentín, pues esto, mírate que en tal página, en tal línea, dice esto el tibetano o el maestro Ike, que es Namacharya, y dice esto. Pues yo, encantado, porque estoy siempre en aprendizaje continuo. Yo estoy en mejora continua y en aprendizaje continuo. No, sí, perfecto. Muchas gracias. Te lo agradezco. No, muchas gracias. Valentín, tenemos una última pregunta desde Colombia. Vale. Gloria nos dice, yo tengo un primer rayo como rayo del alma. Entonces, ¿qué rayo sería si no está activo? Bueno, vamos a ver. Es muy difícil que hayan dicho almas de primer rayo. Es muy difícil. Porque causan una conmoción cuando nacen, cuando encarnan. Entonces tendría que decirme cuál es su ascendente. Buenas. Yo soy Tauro con ascendente Tauro. O sea que yo tengo Tauro con ascendente Tauro, o sea que yo tendría Tauro como cuarto rayo. Sí. Regente exotérico el quinto rayo, que sería Venus. Y Vulcano como regente esotérico, que sería el primer rayo. ¿Cierto? Sí. O sea que yo tendría cuarto, quinto y primero. Vale. ¿Y por qué dices que tienes un primero y no puede ser un cuarto? Vulcano lo tengo en el primer rayo. Bueno, tengo como inicialmente dijimos que el rayo esotérico era el que daba el rayo del alma, pues sí, pero también el rayo del signo del ascendente. El rayo del signo del ascendente, que es el cuarto. Sí, pero el cuarto es el rayo de Tauro, ¿cierto? Sí, claro. De Tauro. Entonces, pero como ninguno de los dos está en manifestación, porque no está el cuarto, que es armonía a través del conflicto, y Vulcano, que sería el primero, que sería voluntad. Yo soy una persona con una voluntad fuerte. Sí, es lo único que sí. Sí, pero es que un alma de primer rayo, insisto. Bueno, entonces sería cuarto, entonces sería mi rayo del alma sería cuarto. Claro, tiene más posibilidades de que sea un cuarto, y si tienes una voluntad fuerte, puede ser que tu personalidad sea de un rayo entonces masculino, del 1, por ejemplo, o del 7, ¿entiendes? Sí, o del 5. Soy quinto rayo la personalidad. Bueno. Soy quinto y cuarto, ¿no? Sería quinto o cuarto, sería quinto, yo creo. ¿cierto? Pues puede ser que la personalidad sea de quinto rayo
y a lo mejor tengas una mente de primer rayo. Una mente de primer rayo es una mente con muchísima voluntad. Son personas que realmente dices, caramba, esta persona tiene una voluntad de hierro, pero a lo mejor simplemente está manifestando una mente de primer rayo. ¿De acuerdo? Sí, yo tengo en cuerpo mental, tengo 1, 7 y 5. Bueno, pues puede ser perfectamente el 1, claro, coincide. Porque tengo a Aries en el cuerpo mental, tendría a Mercurio, lo tendría en Aries, o sea que correspondería a 1, 7, 5. Una mente de primer rayo, por supuesto, pues da siempre una forma de pensar pues muy de voluntad y poder. Acordaros, y con esto terminamos. El rayo del alma es lo más sutil, es lo último que conocemos. Mientras que lo que enseguida o antes conocemos es el rayo de los cuerpos y después reconocemos el rayo de la personalidad, que es la síntesis de los 3 cuerpos. Por eso muchas veces, pues bueno, tenemos que estudiar y reestudiar el tema de los rayos, porque en general lo más aparente pertenece a los rayos de los 3 cuerpos inferiores y al rayo de la personalidad. Lo más sutil es el rayo de la... Sí. Bueno, os invito a que sigáis trabajando, estudiando, es importante, y que a través de esa reflexión y esa intuición, pues poco a poco lleguéis a, bueno, pues a hacer pues a vuestras propias conclusiones. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos dentro de 2 semanas, ¿de acuerdo? Gracias. Muchas gracias. Buenas